Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo Enzimas Químicas. Vamos a presentar lo que es la catálisis homogénea, heterogénea y enzimática. Está compuesto nuestro equipo por mi compañero Arturo, compañera María Concepción, Uriel y Jorge Luis. Esto es para la materia de cinética química y biológica. Buenas tardes. La catálisis heterogénea se produce cuando en una región interfacial, así para una reacción donde los reactivos están en una fase de gas o una disolución del catalizador se suele presentar en forma de sólido. La importancia económica de los catálisis heterogéneos es tal que casi un 80% de los procesos industriales utilizan alguna de sus etapas o una de su reacción catalizada por un sólido. Los productos sintetizados mediante este proceso catalítico heterogéneo son muy variados, tanto en su naturaleza química como en la cantidad producida. Las sustancias más utilizadas como catalizadores heterogéneos son metales de transición, ya que disponen de orbitales de parcialmente ocupados que pueden participar en la formación de enlaces de la especie quimia absorbida. Los óxidos metálicos semiconductores, los óxidos aislantes, los agentes biológicos que son las enzimas, enzimas, anticuerpos, microorganismos y DNA. Las etapas de la catálisis heterogénea, eso es para que la reacción entre en el sistema gaseoso reactivo y el catalizador sólido tenga un lugar. Es necesario que se den las siguientes etapas. Uno, transporte de las moléculas de reactivos hasta la superficie del sólido. La quimisorción de al menos una de las etapas, no, bueno, una de las especies reactivas sobre la superficie. La reacción química entre los reactivos absorbidos o entre una reacción absorbida y las moléculas no absorbidas que chocan contra la superficie. La cuarta etapa de la reacción catálisis heterogénea es la desorción de los productos de la superficie, y la última etapa de la catálisis heterogénea es el transporte de los productos desde la superficie del sólido. Habla lo que son las capacidades de la catálisis homogénea, heterogénea y enzimática. En mi respecto me toca hablar sobre lo que es la catálisis homogénea. En este caso es un proceso donde todas las especies activas comprendidas en el catalizador constituyen una misma fase con una velocidad de reacción similar a todos. En este caso el inconveniente sería la dificultad de separar los reactivos, ya que esto conlleva un mayor costo que lo que es las catálisis heterogéneas. La catálisis homogénea es una solución de fase líquida que ha sido objetivo de numerosos estudios dentro de la catálisis ácido-base y dentro de esto tiene un lugar muy importante, para lo cual la catálisis ácido-base nos explica que fueron los primeros fenómenos catalíticos observados por la investigación de Oswald Arrhenius, Brorsen, Euler y algunos otros contribuidores. La constatación de que la presencia de ácido acelerado u orientación en ciertas reacciones químicas fue inicio para hacer una serie de investigación realizada a fines del siglo pasado. En este caso, la catálisis ácido-base de ácido-base se agrupa en todas las observaciones relacionadas con la presencia del medio acuoso en algunas especies formadas como en los protones y los iones hidroxilo. En este caso podemos comprender lo que es una ecuación como la tenemos acá. Esta es una ecuación donde tenemos ácido clorhídrico que lo estamos diluyendo con agua, haciendo generar una molécula de hidrógeno más una molécula de cloro molecular. En este caso podemos observar que el hidrógeno tiene una carga positiva y el cloro tiene una molécula negativa, en lo cual la molécula del agua atrapa el átomo del hidrógeno del ácido, al cual llamamos protón por haber perdido el electrón a favor del cloro, produciéndose iones. Situación equivalente se produce cuando ponemos en una solución base de hidroxilo en un de hidroxilo de sodio. En este caso la formulación quedaría de esta forma: NaOH
y se libera lo que es el sodio molecular más una molécula de hidróxido. En este caso las dos moléculas contienen este negativo, ya que esto cuando el ácido o las bases se disocian completamente se le llaman fuertes. Al contrario, cuando una sola disociación poco se les llama débiles. En este último caso el número de moléculas de ácido o base es mayor al número de especies asociadas. Gracias. Yo les voy a continuar hablando sobre los catalizadores homogéneos. Algunos catalizadores homogéneos son las enzimas, como estas, entre ellas son las levaduras y la biocatálisis. También se pueden encontrar ácidos y bases y complejos metálicos organolécticos. Algunas de las características de los catalizadores homogéneos es que la reacción tiene lugar en una sola fase, o sea, en 3 dimensiones. También los catalizadores moleculares pueden ser diseñados con precisión y todos ellos presentan las mismas propiedades. También la separación de un catalizador en las mismas propiedades puede presentar algunas dificultades. Los catalizadores moleculares pueden ser muy difíciles de sintetizar y su estabilidad puede ser limitada. La movilidad del centro activo permite procesos de desintegración biomoleculares. Algunos de los procesos importantes en su aplicación industrial son la polimerización de olefinas, propiletileno, adición de ofoleínas del propilbutareíno, oxidación de olefininas de óxido propileno, la oxidación de alcanos y arenos, ácido tereftálico adíptico, la polimerización y condensación de fibra de poliéster. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias. Catálisis enzimática. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son catalizadores biológicos específicos que aumentan la velocidad de reacción de las reacciones químicas. Aumenta la velocidad hasta en un factor de 10 a la 17. Características de las enzimas. Las enzimas son necesarias para diversas reacciones bioquímicas, produzcan a una velocidad adecuada para las células, se dirijan hacia rutas útiles y necesarias según la necesidad energética y la necesidad de producción de distintas sustancias. Poseen un gran poder catalítico, un alto grado de especificidad y actúan en soluciones acuosas dependiendo de las condiciones determinadas de temperatura y pH. Y también su actividad puede regularse. Es importante en la industria alimentaria, en medicina y en la agricultura. Características catalíticas. Las enzimas aceleran las reacciones multiplicando su velocidad. Estas no se alteran en el proceso y no se modifican en su actuación. No modifican la constante de equilibrio de la reacción, sino que aceleran su consecuencia. Características catalíticas. Algunas enzimas necesitan algunos elementos químicos adicionales llamados cofactores. Estos cofactores pueden ser metales o iónicos o iones inorgánicos, pueden ser hierro, magnesio, zinc y cobre. También pueden formar una coenzima, que son moléculas orgánicas pequeñas. Está formada por una coenzima, un cofactor, para formar una aloenzima. Las enzimas aumentan la velocidad sin modificar la constante de equilibrio de reacción. Estas están condicionadas para una reacción bioquímica. Los reactivos deben colisionar. La colisión molecular debe de ocurrir en una orientación adecuada. Debe haber un equilibrio favorable y la energía libre debe de ser negativa. La enzima se une al sustrato y este le hace adoptar un estado intermedio semejante al de transición, pero de menor energía. A este se le conoce como complejo enzima-sustrato. La energía de activación de la reacción catalizada es menor que la energía de activación de la reacción sin catalizar. Mecanismo de
catálisis enzimática. En este podemos observar que en el inciso A, no hay una interacción entre la enzima y el sustrato, no está presente la enzima, entonces nada más el sustrato entra en un estado de transición. En este existe una ruptura y se produce el producto. En el inciso B hay una interacción una unión entre el sustrato y la enzima, pero no hay ninguna formación de producto. Y en el inciso C ya existe una unión, una interacción, se forma el complejo enzima-sustrato y se produce una liberación del producto. Modelo de acción de enzimas. En este podemos observar que el centro de la acción de las enzimas es el centro activo. Es la región de la enzima en la cual se une el sustrato y donde se realiza la catálisis. Este centro activo es un bolsillo o hendidura tridimensional compuesto por residuos de aminoácidos de diferentes partes de la molécula que producen un microambiente específico. Es relativamente pequeño en comparación con el tamaño total de la enzima. Los sustratos se unen mediante múltiples interacciones débiles. Las interacciones proveen de energía necesaria para reducir la energía de activación y proporciona una especificidad a la enzima. Existen dos tipos de modelos de especificidad de enzima sustrato, que pueden ser el modelo de llave cerradura, donde la enzima tiene un centro activo ideal específico para el sustrato, donde no existe ninguna modificación para formar el complejo enzima-sustrato. También existe el modelo de ajuste inducido, donde la enzima tiene un sitio activo diferente al del sustrato. En este caso, el sustrato y el centro activo se unen y producen una formación, una deformación en el sitio activo para poder embonar adecuadamente y poder formar el complejo enzima-sustrato. Existen diferentes tipos de catálisis. En este caso son tres principales, que son catálisis ácido-base, catálisis covalente, que es formación de enlaces covalentes enzima-sustrato para facilitar la formación del producto. La catálisis por iones metálicos. En estos pueden formar para fijar o orientar adecuadamente el sustrato que va a reaccionar, estabilizar los estados de transición de compuestos cargados, intervienen en reacciones redox cambiando su propio estado de oxidación.